Muy buenas tardes, estimado oyente. Te presentamos distintos tipos de elementos de armonía y elementos de luz que hemos implementado en la siguiente maqueta, en equipo con la compañera Idami Silverio Bautista y el compañero Juan Martínez Toledo. Empezaré hablándoles acerca del muro llorón. Un muro llorón son paredes que aparentan ser una cascada en donde por medio de un sistema hidráulico brota agua de la parte superior hasta llegar al suelo. Utilizan piedras como recubrimiento en las paredes, aportan calidez y ayuda a que se perciba fácilmente el agua, además que sus múltiples texturas y tamaños generan diferentes sonidos. Como podemos ver en las imágenes, la iluminación permite proyectar las ondas del agua en el muro, la que le da movimiento, dimensionalidad y dramatismo. Una tendencia es la instalación de plantas en los muros, creando un hábitat para la fauna. Ya sea en espacios exteriores o interiores, este elemento es idóneo para crear un ambiente de relajación. El primer paso constructivo de un muro llorón es que está construido a base de bloc común y losa nervada con casetón. En la parte inferior se construye un estanque para almacenar el agua y se pueda reutilizar en el proceso. Para el segundo paso sería mediante tubería PVC tradicional, se manda una línea a la parte superior del muro, de la cual se desprende un tubo con orificios hacia ambos lados. Para el tercer paso, se instala una bomba sumergible, la cual reutiliza el agua. En el paso número 4 se realizan instalaciones para spot sumergibles. El número 5 se deja una llave de paso que va conectada a la tubería pluvial de la casa con el fin de poder abrirla cuando se requiera hacer una limpieza del estanque. El número 6 nos dice que hora de elegir los acabados de tu preferencia, loseta, pintura o jardinería. Buenas tardes, compañeros. Soy Juan y voy a hablar sobre el proceso constructivo de una piscina. Ah, bueno, para primero saber qué es una piscina. Bueno, es aquel espacio artificialmente creado en un terreno en el cual se abre un pozo que se cubre con concreto o con otros materiales firmes y se rellena con agua con fines recreativos. Hay infinitas posibilidades en lo que respecta a las formas y a los tamaños de las piscinas, elementos que varían de acuerdo al fin que se le otorga a cada uno. Bueno, como también hay varios tipos de piscinas dependiendo del uso que le podemos dar. Hay piscinas de recreación que se utilizan para nadar, divertirse y ejercitarse en el agua. Puede ser un lugar de entretenimiento para familias y amigos y niños. También otro uso que le podemos dar son las terapéuticas. Estas son utilizadas para terapia acuática, especialmente para personas con lesiones musculares, problemas de movilidad o de enfermedad crónicas, que proporciona una forma de ejercicio de bajo impacto que puede ayudar en la rehabilitación y el alivio del dolor. También otro uso que le podemos dar es la deportiva. Las albercas son utilizadas en competencia y prácticas de natación, clavados y waterpolo. También se utilizan para entrenamiento físico de atletas. Aquí voy a comenzar a hablar sobre el proceso constructivo. Eh, Tenemos que tomar en cuenta que primero tenemos que diseñar antes de comenzar la construcción de una alberca. Es necesario tener un diseñado detallado. Esto implica determinar las dimensiones, la forma, la profundidad y los acabados que se desean para la alberca. También se deben considerar aspectos como el estilo arquitectónico, la ubicación y las necesidades específicas del lugar. Una vez teniendo ya el diseño, empezamos con la excavación. Se procede a la excavación del terreno en el que se construirá la alberca. Se utiliza maquinaria pesada como retroexcavadora para quitar el suelo y crear el hueco necesario. Es importante tener en cuenta la topografía del terreno y contar con el permiso correspondiente para llevar a cabo esta etapa. Después comenzamos con el tercer paso, que es la cimentación. Luego de la excavación se procede a realizar una cimentación sólida para la alberca. Esto implica crear una base de concreto armado que servirá como un soporte para las paredes y el piso de la alberca. Es
fundamental contar con una estructura bien reforzada para garantizar la durabilidad y estabilidad de la alberca. Después continuamos con las construcciones de las paredes. Después de un paso de la cimentación, se produce a construir las paredes y el piso de la alberca. Se utilizan bloques de concreto o acero para dar forma a las paredes y se refuerzan con barras de acero. Luego se coloca el concreto y se alisa para obtener un acabado uniforme y resistente. Después continuamos con las instalaciones de sistemas. En esta etapa se instalan los sistemas necesarios para el funcionamiento de la alberca. Esto incluye sistemas de filtración, bombas de agua, circulación, calefacción y luces. También se instalan las tuberías y las conexiones necesarias para asegurar que el agua se mantenga limpia y en condiciones óptimas. Por último, ya tenemos los acabados que una vez de todos los procesos anteriores, se procede a los acabados finales. Esto puede incluir la aplicación de azulejos, mosaicos, pinturas, revestimientos especiales en las paredes y el piso de la alberca. También se pueden instalar elementos decorativos como cascadas, fuentes o jardines alrededor de la alberca. Y ya por último es el llenado y puesto en marcha. Una vez que los acabados están completos, se procede a llenar la alberca con agua. Se realiza una prueba de funcionamiento de los sistemas para asegurarse de que todo está en perfectas condiciones. También se deben realizar ajustes y equilibrios químicos para garantizar la calidad del agua. Es importante tener en cuenta que la construcción de una alberca puede variar dependiendo del tipo de la alberca. Como vimos, hay varios tipos de usos. También hay varios tipos de material que se pueden utilizar para construir una alberca, ya sean prefabricados o como en este caso, que fue en el proceso que comencé a hablar, fue el proceso de una piscina de concreto. Hay prefabricados y unos ya realizados, ya nada más para colocarlos. Y bueno, ese sería el proceso de constructivo y qué es lo que trata de una piscina. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ida Silverio Bautista y hoy el concepto del que les voy a hablar va a ser de la pérgola. La pérgola es un tipo de estructura abierta compuesta por pilares que sostienen vigas superpuestas de manera horizontal en la parte superior con la principal función de ofrecer sombra. Los tipos de pérgolas que existen es la madera, el de hierro forrado, acero, aluminio y PVC. Les hablaré sobre el proceso constructivo de la pérgola. En primer lugar, se debe decidir en qué parte del patio o del jardín se situará la pérgola. Para mejores resultados, lo ideal es elegir un área semisoleada, asegurándonos de tener el espacio suficiente para incorporar los elementos necesarios para su construcción y su decoración. Una vez decidido dónde colocará la pérgola, es el momento de medir el área, utilizando una cinta métrica. Primero mide el ancho, luego el largo y después el alto, al fin de determinar las dimensiones de la pérgola. El tamaño que decidirá utilizar le ayudará al momento de seleccionar los materiales. Ahora llegó el momento de definir cómo será la forma, el tamaño y el diseño de la pérgola. Esto determinará el tipo de material y el método de construcción que va a utilizar. El diseño también estará determinado de acuerdo a la ubicación de la pérgola, que puede ser aislada o adosada a alguna pared existente en el patio o directamente a la fachada de la casa. Después, con una máquina o ya sea en forma manual, perforaremos los agujeros para la cimentación. Se ha usado un taladro de 40 centímetros y de 1 metro de profundidad para las zapatas, la profundidad necesaria hasta dar con el terreno firme. Este trabajo se puede realizar a mano, pero evidentemente si nos ayudamos de una máquina lo haremos de forma más rápida y descansada. Para el drenaje hay que verter 10 centímetros de grava dentro del de los agujeros antes de instalar los postes. Vamos a construir un marco también de 4 por 20 centímetros. Sus esquinas interiores marcan los 4 postes.
cavamos una pequeña zanja donde irá embutido el marco, nivelamos el bastidor y lo retiramos para cavar los agujeros. A continuación, volvemos a colocar el marco en su lugar de destino, ajustar los postes y los sujetamos a los lados del marco dejándolos a plomo. Después de fijar los postes al bastidor, instalamos escuadras de 4 por 10 centímetros a los postes. Estas mantendrán los postes en correcta posición mientras se realizan los trabajos previos a la instalación de las vigas. Subir y bloquear los mensajes en lugar de rellenar. Una vez instaladas las vigas, se retiran. 7. Como la longitud de los postes puede variar dependiendo del desnivel del terreno, en este caso, una vez instalados los postes, se han tomado medidas desde el marco hacia arriba y se ha procedido a su corte. Este corte pueden hacerlo con sierra manual o pero lo mejor es hacerlo que cierre circular portátil. Ahora instalar un pequeño listón a unos 16 centímetros hacia abajo desde la tesla del poste, que nos servirá para sostener las vigas mientras las fijamos. Situamos las vigas maestras en su ubicación y las fijamos el poste con los tornillos pasantes. Dejamos que la viga sobresalga hacia arriba del poste un par de centímetros. De este modo conseguimos eliminar la acumulación de humedad, una zona tan delicada como son las testas, y por otro lado podemos instalar un sistema de alambre por el crezca algún tipo de enredadera o vegetación. Cortamos las colas de las viguetas en el suelo a la longitud adecuada y luego marcamos sus baladizos de 45 centímetros. Después los situamos en su lugar y las fijamos a las vigas maestras con 2 tornillos de unos 7 centímetros de longitud. Y por último, para dar mayor estabilidad al conjunto, ataremos las viguetas entre sí. Para ello, utilizaremos los listones que atornillaremos sobre las vigas. Los listones se han instalado con una separación entre sí de unos 60 centímetros. Y esto es todo.